Así que gracias al Señor, porque Él nos trajo hasta aquí con mano poderosa, igual que hizo con Israel, y así también va a seguir. Así que confiando siempre en la fidelidad y en su palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y ese que ama a Dios es la vida de Cristo en cada uno. No el viejo hombre. El viejo hombre no ama a Dios. Si pudiera estaría durmiendo por ahí y haciendo tantas cosas. Pero la vida de Cristo es así. Es amada por Dios y todas nuestras circunstancias son para el bien de esa vida. Así que no vaya a pensar que las circunstancias son para el bien del viejo Guillermo. No, eso no es así. Vamos a meditar una porción en esta mañana, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y el versículo 18. Segunda de Pedro 3, verso 18. ¿Cómo era el ambiente donde los santos a lo que escribió el apóstol Pedro estaban? Bueno, sabemos que él escribió a los santos de Roma. Y esos santos estaban siendo perseguidos, asesinados, acusados falsamente. Bueno, él podría haber organizado algo político, podría haber hecho una revuelta. No, pero él tenía otro interés. Y así también el Espíritu Santo nos muestra. Mire cómo dice aquí, al finalizar esta segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro tuvo esta visión, esta revelación de la importancia de crecer y de conocer al Señor. A medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vamos aprendiendo cómo actúa nuestro Dios, qué piensa Él de las distintas circunstancias. En el mundo en que vivimos, el mundo tiene su opinión sobre muchas cosas y le transmite permanentemente a sus habitantes y también le transmite a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Bueno, pero por eso necesitamos, como decía recién nuestro hermano, conocer la palabra de Dios y enseñarla. Son dos cosas distintas. Muchas veces conocemos, pero no sabemos explicar. Bueno, entonces tenemos que orar al Señor. Él nos va a dar la gracia necesaria. Nosotros todos somos responsables delante de Dios. Uno más, otro menos, pero todos somos responsables. Así que gracias al Señor por su palabra. Creced en la gracia. Esto está en los originales en tiempo presente. Crecer en gracia. Efesios capítulo 4, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4 y el versículo 15. Efesios 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Así que tanto Pedro como el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, tiene lo mismo para exhortarnos, para alentarnos al crecimiento. Por supuesto que muchas veces se malinterpreta. Creemos que este crecimiento habla de números o habla de economía. No, eso no es así. Esto está hablando de valores espirituales. Un crecimiento espiritual. Juan capítulo 3 y el verso 30. Un crecimiento de la vida de Cristo
en nosotros. Juan capítulo 3 y el versículo 30 vemos esta declaración. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Gracias al Señor, si tenemos esta luz. Porque hay veces pasa un año completo y Cristo no creció nada, creció mi viejo hombre nomás. Y eso nosotros sabemos en nuestro interior, tenemos esa convicción. Pero gracias al Señor, justamente en este tiempo hemos visto la importancia de esperar que el Señor ejecute su obra en nosotros. Muchas veces, como siempre digo, vemos una foto nomás de la película. Bueno, pero gracias al Señor. ¿Sabe por qué estamos nosotros todavía aquí en este planeta? Porque todavía el Señor no terminó su obra y está esperando por todos los creyentes, no solo por los que estamos aquí hoy, en esta mañana, sino los creyentes que están en todo el mundo. Dios, en su infinita misericordia, espera tanto por la humanidad que se arrepienta de sus pecados y por la iglesia que se prepare. Por eso están pasando todas las cosas que están pasando. Gracias al Señor, necesitamos prepararnos. Vamos a ver en el libro de Proverbios, capítulo 27. Como siempre enseñamos, cuando llegamos al Evangelio tenemos una forma de ver las cosas. Muchas veces porque aprendimos de la religión de nuestros padres o la religión que nos enseñaron. Cuando llegamos al Evangelio empezamos a leer y a escuchar la predicación de la Biblia y empezamos a ver las cosas de otra forma. Y esa forma de ver las cosas es la forma en que Dios ve. Nosotros humanamente tenemos una opinión, pero Dios ve de otra forma. Proverbios capítulo 27 y el versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Estar avisado. La palabra de Dios nos avisa continuamente de los peligros. Lastimosamente muchas veces no queremos prestar atención. Y mire aquí a quién menciona, dice, mas los simples. Habíamos estudiado ya este tipo de persona. Simple es aquel que le da todo lo mismo. En lo natural dice, me da lo mismo comer fiambre, comer un huevo duro, es lo mismo, dice. El problema cuando eso lo trae a lo espiritual, es lo mismo cualquier enseñanza, ahí hay peligro. Dicen los médicos que la persona es lo que come. Y si en lo natural usted come chatarra o yo como cualquier cosa, así va a ser mi salud también. Y cuanto más en lo espiritual. Hay creyente que le da lo mismo cualquier enseñanza. Bueno, quiere decir que todavía es simple. Pero ojalá que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, de poner ese deseo de alcanzar lo mejor, de saborear una buena enseñanza, de agradecer al Señor. Salmo 119 y el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Por eso recién hice mención que hay veces que tenemos conocimiento, pero no sabemos exponer. Esto nos da la idea cuando alguien que se dedica a la cocina sabe presentar un plato. No es lo mismo así, todo revuelto, que bien presentado, qué agradable es. Bueno, así también la palabra de Dios. Todos nos tenemos que preparar para saber cómo presentarlo, cómo presentar la palabra. Mire lo que dice aquí. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por eso debemos ejercitarnos.
meditar. Un creyente apurado nunca va a ser un buen expositor, nunca. Debemos meditar primeramente nosotros en la palabra de Dios y pensar cómo le vamos a hacer llegar a los que nos rodean. Puede ser en el trabajo, en la familia. Hay veces un ejemplo natural sirve para presentar la palabra de Dios. Así que tenemos que aprender. Este es un año que está comenzando y es un buen año para crecer, para pasar a otra etapa. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, esto habla de antes de recibir a Cristo. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nota el verso que sigue. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira, eso forma parte también de nuestra carrera espiritual. Nosotros todos llegamos al Evangelio con una parva de mentiras en nuestra vida. Una de las mentiras más populares es que nos creemos que somos buenos y los malos son los otros. Al menos así me contaron. La mayoría llegamos así. No, dice, yo vine a la iglesia porque soy bueno. Viene la palabra de Dios, dice, no hay bueno ni uno. Dice, bueno, ahí ya una mentira menos. Y un montón de otras cosas que vamos a ir conociendo por la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestra mente. Si quedamos con una mente vieja, atrofiada, primeramente vamos a ser perjudicados nosotros y vamos a perjudicar a toda la familia. Y esa mente nos habla de una mente religiosa, que el Señor nos libre. Vamos a ver con los Romanos capítulo 11, hay varios pasajes que hablan acerca de la importancia del crecimiento, del desarrollo. Romanos capítulo 11 y el verso 33. Dice el apóstol Pablo, siempre recordamos que cuando se escribió esta carta él tenía 25 años de creyente. Y mire esta exclamación: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él vio la grandeza, tanto hacia arriba como hacia abajo, y con signo de admiración escribió: profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia. Esta palabra ciencia significa los por qué de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias al Señor que el mismo Dios y la misma profundidad está hoy. ¿Y quién va a encontrar esto? Bueno, aquel que busca. Hay una promesa en la palabra de Dios, dice, porque todo aquel que busca va a encontrar, dice. ¿Por qué será que no encontramos? Porque no buscamos, no oramos. Y vamos a ver, ahí acá mismo en el capítulo 12, cerquita donde estamos, versículo 2. No conforméis a este siglo. ¿Qué nos hace recordar esto para los que estudiamos la palabra de Dios? El libro de Gálatas. Cuando el apóstol Pablo hace mención que fuimos librados del presente siglo malo. Y ahora aquí vuelve a mencionar, no conforméis a este siglo. Está hablando de la estructura religiosa mundial. No se conforme con eso, dice. ¿Y qué hay que hacer? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para recibir esto hay que estar dispuesto. Dios no va a forzar a nadie. Si nosotros estamos dispuestos a que nuestra mente sea transformada, Dios va a hacer eso. Pero si nosotros estamos atados a conceptos que no queremos cambiar, Dios va a dejar así. Gracias al Señor por todos los que quieren ser transformados. Transformados, como dice 2 Corintios 3, verso 18, para los que anotan. Transformados de gloria en gloria. Siempre meditamos en el libro de los Hechos, el principio de la iglesia. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo iba mostrando el crecimiento de la palabra de Dios. Seguramente la mayoría se recuerda. Hechos capítulo 6, verso 7. Esto habla de los principios de la iglesia, 2000 años atrás. Y dice, y crecía la palabra del Señor. No dice que crecía la religión, la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 12. Y el verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dice. Gracias al Señor. No dice que los religiosos crecían, sino la palabra. Capítulo 19 y el verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Venía creciendo, creciendo. Ahora ya prevalece y hay evidencia. Porque a veces decimos nomás que creemos y hasta por ahí recitamos un pasaje bíblico, pero todavía están los libros ahí guardados. Todo aquello que está en contra del plan de Dios, guardamos. A veces me toca visitar casas y todavía hay ídolos ahí, ídolos del paganismo están ahí, en la casa de los hijos de Dios. Bueno, quiere decir que la palabra de Dios aún no prevaleció. La fe todavía es una fe que se conforma a este siglo. Así dice Pablo, no te conformes a este siglo, dice. Y cuando el Espíritu Santo empieza a abrir nuestro entendimiento, empezamos a limpiar nuestra vida. No la vida de los demás, mi vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Será que el Señor puede venir a mi casa y se va a sentir cómodo? ¿O mi hogar está lleno de cosas que no convienen? Vamos a ver una porción que es muy conocida en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 y el versículo 1. Muchas cosas podemos sacar de enseñanza de esta porción. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Esta casa, creen los estudiantes bíblicos, que es la casa de Pedro. Marco era muy amigo de Pedro. Y mire la forma en que escribe. Se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba.
y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este también es un cuadro que nos habla de la fe que se supera. Estos cuatro no mencionan los nombres, quiénes eran, pero sí muestra una fe extra. No es una fe común. Ellos llegaron, primeramente escucharon que estaba Jesús allí. Y cuando llegaron, el lugar estaba totalmente colmado. Y dice la palabra, aclara que no podían acercarse, verso 4, a él a causa de la multitud. ¿Cuántas veces así también estamos? Impedimentos por multitudes para acercarnos a Dios. Que tenemos mucho trabajo, que estamos rodeados de incrédulos, que hoy hace calor, que me agarró la incredulidad. Multitud, dice. Una multitud impedía. Y así a veces en nuestra vida también. Nosotros mismos nos metemos en cada lío y después no podemos acercarnos al Señor. Nosotros pusimos esa multitud ahí. Pero dice que ellos, como no podían acercarse por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Este tipo de fe necesitamos este año. Una fe superlativa, que nada pueda detenernos. Ellos no pensaron qué va a decir Pedro por su techo, ni qué van a decir que somos fanáticos. Ellos fueron y abrieron el techo. No dice cómo hicieron para abrirlo, pero lo hicieron. Ellos tenían un propósito. Ellos sabían que su amigo necesitaba del Señor. Y no aceptaron lo que estaban viendo sus ojos. Sus ojos vieron una casa con una multitud. Pero la fe dijo otra cosa. Y ese tipo de actitud también tenemos que tener nosotros. Una fe fuera de lo habitual, ir más allá. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Eso mismo estaba haciendo en la casa que recién leímos. Él estaba predicando la palabra de Dios. Él no tenía planeado una campaña de sanidad. Pero dice, cuando vio la fe de los cuatro, cambió los planes. ¿Será que Dios puede cambiar los planes? Sí que puede. Ahora vemos este otro cuadro.
Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Varias cosas encontramos aquí. En primer lugar, ¿dónde es este lugar? Dice el lago de Genesaret. Todos le conocían por el mar de Galilea, por el tamaño que tenía ese lago. Tiene una particularidad, tiene su agua dulce. ¿Qué pasa con los peces cuando hay agua dulce en ese lugar? Los grandes peces están en la parte del medio del lago. Si el Señor le decía a Pedro que pescara ahí, iba a pescar cosas pequeñas. Y así también pasa en nuestra vida. A veces nos conformamos con cosas pequeñas nomás. Lo indispensable para vivir, lo indispensable para moverme, lo indispensable. Pero la versión antigua, en este versículo 4, dice: tira y mira hacia alta mar. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por no tomar una actitud de fe? A veces estamos en esa actitud tan cómoda. Bueno, ya estuve toda la noche, no pasó nada, voy a esperar la próxima noche. De noche no pudieron pescar, que era mucho más fácil, pero fue de día. En obediencia a la palabra del Señor. Él quería bendecir a los que estaban con él, pero ellos tenían que aceptar, moverse de acuerdo a la palabra de Dios. A veces nosotros tomamos esa postura: no, tantos años trabajé acá. Bueno, ahí va a quedar. Tantos años, tanto impedimento. Bueno, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Gracias al Señor por la actitud. Dice: más en tu palabra echaré la red, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No debemos olvidar que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. No hay motivo para vivir una vida mediocre. Nuestra parte es creer, creer. Ese es el secreto de la victoria, creer lo que dice la palabra de Dios. Y si creemos, Dios se va a encargar de glorificarse. Salmo 63. ¿Cuántas cosas podemos hacer que habitualmente no hacemos? Que damos por hecho. Esos 4 amigos se podían ver resignados y decir: bueno, hicimos lo posible. ¿Y quién iba a decir algo? Lo llevaron. Y el que estaba ahí postrado hubiese entendido, era imposible entrar. Pero ellos tenían un corazón y ellos sabían que la victoria estaba en el Señor y nada le impidió. ¿Cuántas veces somos impedidos por tonterías? Por tontería. Ahí está la multitud. Como dije, muchas veces la pusimos nosotros, la multitud. Problemas, compromisos sin sentido. Pero gracias al Señor por los fieles. Salmo 63. Versículo 1. Esta es la declaración de uno que rompió un techo también.
Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Buscar al Señor de madrugada, este no es común. Este es alguien que bogó mar adentro, que más allá de las circunstancias tomó una decisión de fe. Salmo 55, verso 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Este otro tipo de creyente que también boga mar adentro. Este no está conforme con lo pequeño. El otro buscaba de madrugada. Este dice tarde y mañana y mediodía. 3 veces iba a orar. Clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Gracias al Señor. Otra porción para, antes de finalizar, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 y el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otro que no acepta peces pequeños, pero medita todo el tiempo la palabra de Dios. A veces, si somos sinceros, nos acordamos de la Biblia cuando los días que hay culto nomás. Días y semanas sin leer la palabra de Dios en nuestra casa. Bueno, ese se está conformando con los peces pequeñitos, con las mojarritas. Pero, ¿cuál es la promesa de la palabra de Dios? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias al Señor. Salmo 27, ya voy finalizando. Salmo 27, ¿qué otra cosa podemos hacer este nuevo año? Salmo 27 y el versículo 4. Tener esa actitud de estar congregados. Mire lo que dice el salmista David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él no tenía otra petición, él era rey de Israel. Podía haber pedido tantas cosas. Y se ve que escuchó la voz del Señor y le dijo, David, ¿qué precisás? Una cosa preciso. No me quiero perder una reunión, dice. Quiero estar ahí para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en sus templos. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Él sabía que ahí estaba su victoria,
Y nosotros, como hijos de Dios, también sabemos que en Cristo está nuestra victoria. A veces perdemos nuestro tiempo, perdemos los cultos por pavada, por cosas sin sentido. Pero ojalá en esta mañana aquí seamos muchos capaces de romper varios techos. El techo limita y muchas veces vivimos una fe limitada. Hasta acá nomás. No quiero conflicto, no quiero problemas. Sin embargo, los que rompen los límites son los más apreciados y bendecidos. Gracias a nuestro Dios. Salmo 100, verso 2 por último. Salmo 100 y el versículo 2. Ser agradecidos, evidentemente agradecidos. Dice, podemos leer el versículo 1 también. Salmo 100, verso 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿Por qué dirá así? Porque a veces servimos al Señor con una cara. Bueno, pero si realmente nosotros buscamos de Dios, vamos a ver su fidelidad, su amor y su grandeza. Serví a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si realmente experimentamos la gracia y el poder de Dios, así va a ser nuestra actitud. Una gratitud y un gozo evidente. Pero si nos conformamos con pequeñeces, con la rutina, con la religión de tantos años, nuestra vida se va a ir apagando cada vez más. Le voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a orar en esta mañana. Piense por un momento cuál es la multitud que le impide. Tal vez incredulidad, problemas, tal vez hay cosas en la familia que tenemos escondida, hoy podemos dejársela al Señor aquí para poder acercarnos con libertad. Y si aún así la circunstancia nos impide, en el nombre del Señor Jesús vamos a romper todo aquello que impida acercarnos a Él. Se llame como se llame, adicciones, pecados ocultos, maldiciones familiares, lo que sea. Este es nuestro tiempo y el tiempo se está acabando. Así que tenemos que aprovechar. Si por tiempo hemos estado en la orilla viviendo de las migajas, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe a navegar mar adentro. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana estamos aquí, Señor.